Mi nombre es Valeria Alejandro Chicoma y voy a comenzar explicando dónde se encuentran ubicados los huesos del miembro superior. Sabemos que son en sí 32 huesos en un lado, por ejemplo el derecho, y en el otro lado también tenemos los 32 huesos del miembro superior. En conjunto serían 64. Tenemos que son dos huesos de escápula, dos huesos de clavícula, dos húmeros, dos huesos radiales, dos huesos del cúbito, dos huesos de escafoides, dos huesos de semilunar. Todos estos huesitos se encuentran en las muñecas. Tenemos dos huesos de piramidal, dos huesos pesiforme, dos huesos de trapecio, dos huesos de trapezoide, dos huesos de grande, dos huesos de ganchoso, dos huesos de los metacarpianos y también tenemos 28 que son de los falanges. De los falanges ya lo vamos a explicar aproximadamente a continuación con un ejemplo, con una persona lo vamos a poner de ejemplo para poder explicar dónde se encuentran ubicados dichos huesos. Bueno, a continuación vamos a comenzar nombrando los huesos del miembro superior. Como primer hueso tenemos el hueso de la escápula, que su ubicación es la parte posterior del tórax entre la segunda y la séptima costilla. Acá se encuentra el hueso de la escápula. Su función sirve como base para la articulación del hombro y también proporciona inserción entre músculos y también ligamentos. Tenemos el hueso de la clavícula, que la ubicación parte de anterior, es la parte anterior del tórax entre el esternón y también la escápula. De acá vendría a ser el huesito de la clavícula. Es una forma prácticamente de S. También tenemos el hueso del húmero, que su ubicación es en el brazo entre la escápula y también la parte del codo. Se encuentra el húmero en la parte de acá, su hueso. También tenemos el hueso del radio, que se encuentra en el antebrazo en el lado lateral externo del cúbito. El hueso del radio se puede encontrar en la parte de acá. También tenemos el hueso del cúbito, que se encuentra en el lado medial interno del radio. O sea, el hueso del cúbito se encuentra en la parte de acá. También tenemos los huesos del carpo, los metacarpos y también los falanges o también llamados dedos. Tenemos, por ejemplo, acá los deditos de acá se llaman los falanges terminales, los primeros. Continuamos con los falanges medial, que solamente los tienen los 4 primeros dedos, menos el dedo pulgar. También continuamos con los falanges proximales, que ese sí también lo tienen todos los dedos. Continuamos con los metacarpios que lo tienen en la parte de acá, lo tienen también todos los dedos. Luego vamos a continuar con los 8 huesos del carpo, que se encuentran prácticamente por acá, es abajo de los metacarpianos, que son 8 huesitos. Se encuentra primero el hueso del trapecio, se encuentra el trapezoide, se encuentra el hueso del grande, se encuentra el hueso del ganchoso, se encuentra el pesiforme y prácticamente un poco abajo del pesiforme se encuentra el hueso del piramidal, también al costado, prácticamente abajo, casi un poco al costado eh, del hueso llamado grande, se encuentra el semilunar y por último se encuentra el hueso del escafoides. Buenas tardes, mi nombre es Julio Andrés López Agastegui y voy a hablar de los huesos del miembro inferior. En el miembro inferior tenemos 5 segmentos que son los huesos coxales o los huesos pélvicos, el músculo donde se encuentra el fémur, la rodilla donde se encuentra la rótula, la pierna donde se encuentra la tibia y el peroné, y en el pie los huesos del pie. Los huesos coxales tenemos tres segmentos. Está el ilio, el isquio y el pubis. En el ilio tenemos la fosa ilíaca, tenemos también la cresta ilíaca. En el isquio tenemos la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. En el pubis tenemos la rama inferior
del pubis y también tenemos la rama superior del pubis. En el fémur tenemos lo que es la cabeza del fémur, el cuello y el trocánter mayor y el trocánter menor. En la rótula normalmente está ligado contiene más ligamentos y tendones, que es un solo hueso. Donde acá podemos ver lo que es la base anterior y posterior. En la tibia tenemos lo que es la tuberosidad de la tibia y en valiola media. En el peroné tenemos lo que es el ápice, cabeza, cuello. Y en los huesos del pie es en donde tenemos los metacarpos. eh, Tenemos las falanges distales, falanges mediales, que son 5, y los falanges proximales, que son 5. A continuación les voy a explicar los músculos principales del miembro superior. En la parte del hombro, ¿qué músculo podemos encontrar? El deltoides, que se encuentra ubicado en el hombro, del cual tiene tres porciones. La porción anterior, la porción media y la porción posterior. Ahora, también tenemos uno de los músculos más grandes, que es el trapecio. ¿Dónde se origina el trapecio? El trapecio se va a originar desde la occipital, desde la línea nucal, en la parte del hombro, desde la apófisis espinosa, hacia la columna dorsal, las últimas vértebras torácicas. Es el músculo más grande en ambos lados. Ahora, en los músculos del brazo. ¿Qué músculo tenemos en los brazos? El bíceps. ¿Dónde se encuentra localizado el bíceps? En la parte anterior del brazo. ¿Y por qué bíceps? Porque cuenta con dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. ¿Dónde se origina la cabeza larga? La cabeza larga se origina desde el tubérculo supraglenoide y la cabeza corta desde la apófisis coracoide. Los dos se van a insertar en la tuberosidad del radio. También tenemos al tríceps, que está en la parte posterior del brazo. Continuando con los músculos ahora del antebrazo. ¿Qué músculo podemos encontrar en el antebrazo? El palmar largo. ¿Dónde se encuentra ubicado el palmar largo? En la parte anterior del brazo. ¿Desde dónde se va a originar? Se va a originar desde el húmero, ¿no? Pasando todo el radio y se va a insertar en la apófisis palmar. Ahora, los músculos de la mano. ¿Qué músculo tenemos en la mano? El abductor del pulgar. ¿Dónde está situado el abductor del pulgar? Se origina en el escafoide y se va a insertar en la falange del dedo pulgar, justamente situado aquí. Ahí. También tenemos al abductor del meñique, que es uno de los huesos superficiales de la mano, es uno de los músculos superficiales de la mano, del meñique. Ahora también tenemos uno de los músculos más pequeños en el antebrazo, el pronador cuadrado. ¿Dónde se ubica el pronador cuadrado? Justamente antes de la muñeca, en la parte anterior del brazo. Es uno de los músculos más pequeñitos en la parte muy interna. Gracias. Mi nombre es Nerly López y yo presentaré lo que son los músculos de la parte inferior. En la parte anteroinferior encontramos lo que son el músculo del glúteo, el glúteo mayor, el medio,
como también el menor. Están en la región glútea. El tensor de la fascia lata también, que está en la cara del músculo. La psoas mayor, que está en la región lumbar de la pelvis, está interno. El ilíaco, que está en la fosa ilíaca. El cuádriceps femoral, que está en la parte anterior del músculo. El sartorio, que está en la parte también anterior del músculo, se encuentra en esta parte. Ese de acá, su inserción empieza acá en la espina ilíaca anteroinferior. Luego tenemos el semimembranoso, que está en la parte posterior del músculo, como también los aductores largos y cortos, que están por esta parte. También como el gracile, es un músculo bien delgadito, que se encuentra por la parte de aquí más o menos. También tenemos lo que es el pectineo, que está en la parte superior interna del músculo. La tibia anterior, que está en la parte anterior de la pierna. El extensor largo de los dedos, que se encuentra como por esta parte, y los conocidos gemelos, que son los gastrocnemio, que son estos de aquí, estos dos. El sóleo, el tibial posterior, el peroneo largo, el peroneo corto. Como también el cuádriceps. El cuádriceps está dividido en 4 partes, así como su propio nombre lo dice, por el recto femoral, por 3 vastos, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto medio. Eso ha sido todo con los músculos de la parte inferior. Bueno, hoy voy a hablar sobre las articulaciones del miembro superior. Vamos a empezar con la articulación del hombro. Tenemos lo que es la articulación esternoclavicular. Lo que va a hacer es unir el esternón con la clavícula, que tenemos en esta parte de acá, el esternón junto con la clavícula. Tenemos la articulación acromioclavicular, que une lo que es la clavícula con el acromión, que tenemos más o menos la clavícula y el acromión por esta parte de aquí. Tenemos también la articulación glenohumeral, el hombro propiamente dicho, por aquí, exactamente entre el costado del lado del hombro. Tenemos también la articulación húmero-cubital, que está entre el húmero y el cúbito, por aquí. También tenemos aquí lo que es la articulación húmero-radial, ¿sí? Que está entre el húmero y la radio. Tenemos también la articulación radiocubital proximal, que está entre la radio y el cúbito, ¿sí? Más o menos por esta parte. Esto permite la rotación del antebrazo. Tenemos lo que es también la articulación del antebrazo y la muñeca. Tenemos la articulación radiocubital distal, que permite la rotación del antebrazo. La radiocarpiana, que está en la muñeca, que une el radio con los huesos del carpo. Tenemos también lo que son las articulaciones de la mano, donde se encuentran los intercarpianos, que están entre los huesos del carpo. Los carpometacarpianos, que están entre el carpo y los metacarpos. Los metacarpofalángicos, que están entre los metacarpos y las falanges. También encontramos lo que es los interfalángicos, entre los falanges de los dedos. Tenemos también los tendones del miembro superior. Vamos a hablar sobre los tendones del hombro. Tenemos lo que es el manguito rotador, que es un grupo de 4 tendones que estabilizan la articulación del hombro. Incluye también los tendones supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor y subescapular. Tenemos también los tendones en el brazo. El tendón del bíceps braquial, que se inserta en la radio, lo que va a permitir flexionar el codo y girar el antebrazo. Tenemos lo que es el tendón del tríceps braquial, que se va a insertar en el alecranón del cúbito, que va a permitir extender el codo. Vamos con los tendones del antebrazo y de la mano. Tenemos los tendones flexores en la parte anterior del antebrazo,
lo que hace que podamos doblar los dedos y la muñeca. Y por último tenemos lo que es el tendón del pulgar, que es el aductor largo y extensor largo del pulgar. Eso nos va a permitir mover y estirar el pulgar. Buenas noches, en esta ocasión me toca hablar acerca de las articulaciones del miembro inferior. En primer lugar tenemos la articulación de la cadera, coxofemoral. Bueno, es la unión del hueso fémur con el hueso pélvico coxal. 2. Articulación de la rodilla. Esta se encuentra ubicada entre la parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia y la rótula. También incluye una articulación compleja llamado femoropatelar. 3. Articulación del tobillo, tibia astragalina. Esto se encuentra ubicado en la parte inferior de la tibia y el peroné y del hueso del pie astrágalo. Esto permite la dorsiflexión y la flexión plantar del pie. Articulaciones secundarias. Articulaciones tibio-peroneas. Conectan la tibia y el peroné. Existen la proximal a la rodilla y la distal al tobillo. 4. Articulación del pie. Articulación Chopard, que está entre el astrágalo y el escafoides. Articulación Lisfranc, que está entre el tarso y el metatarso. Articulación metatarsofalángica, que está entre los metatarsianos y las falanges proximales. Tendones del tobillo y del pie. Tendón de Aquiles. Es el tendón más grande. Conecta los músculos de la pantorrilla tricepsural con el hueso del talón calcáneo. Importante para la flexión plantar del pie. Tendón tibial anterior. Se encuentra en el lado medial del tobillo. Principal responsable de la dorsiflexión del pie. Se inserta en el hueso cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Tendón tibial posterior. Se encuentra en la parte posterior del tobillo, muy importante para el soporte del arco del pie y la inversión. Girar el pie hacia la parte de adentro. Tendones peroneos largo y corto. Se encuentran ubicados en la parte lateral del tobillo. Ayudan en la eversión del pie, girar el pie para afuera y la flexión plantar. Tendones del muslo, isquiotibiales, semitendinosos. Músculo largo que se inserta en la parte medial de la tibia y en la cabeza del peroné. Bíceps femoral, músculo largo ubicado en la parte posterior externa del muslo. Se origina en la pelvis y se inserta en la cabeza del peroné. Tendón cuádriceps. Conecta el músculo cuádriceps con la rótula, permitiendo la extensión de la rodilla. Tendón rotuliano. Tendón que se extiende desde el cuádriceps hasta la rótula. Es una estructura fuerte que conecta la rótula con la tibia y permite la extensión de la rodilla.